Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con esta sesión en donde vamos a hablar sobre seguridad en conflictos sociales y contexto de crisis. Bien, como sabemos, pues hemos visto que distintos sectores de la sociedad siempre enfrentan situaciones de conflicto que pues muchas veces pueden derivar también a riesgos para la integridad de los trabajadores, la integridad de la comunidad, para la operación de las empresas en general, ¿no? Cómo son los bloqueos, manifestaciones, las huelgas, conflictos laborales o incluso también pues crisis de desinformación. Y todo ello pues ya es una realidad que cada vez es más frecuente y que también debemos saber cómo manejar esta situación de forma segura sin comprometer tanto la salud física como la salud mental de los trabajadores, ¿no? Entonces, para ello vamos a iniciar visualizando un video que justamente nos va a mostrar y nos va a describir qué es un conflicto social y cómo afecta no solo a la sociedad, sino también a las organizaciones. En los últimos 10 años se presenta en nuestro país un tipo de conflicto frecuente. No es armado, pero puede ser violento. No busca destruir el sistema político, pero cuestiona el funcionamiento del Estado o del mercado. Nos referimos al conflicto social. Veamos algunos datos de conflictos sociales en el Perú, según el sistema de monitoreo de la Defensoría del Pueblo. Cuando se comenzaron a registrar los conflictos en el 2004, la cifra llegaba a 93 casos al año. 10 años después, esta cifra alcanza los 276. Desde el año 2007 hasta la fecha, los conflictos socioambientales representan la mayoría de casos registrados mes a mes. Actualmente, son más del 60%. En el caso de los conflictos en etapa de diálogo, cabe mencionar que la mitad de ellos ha sido antecedido por hechos de violencia. Los conflictos sociales pueden ser agrupados en dos grandes ámbitos: el de las relaciones entre la población y las industrias extractivas y entre la población y la gestión pública. Para mí un conflicto social es una pelea, una disputa. Es algo complicado, ¿no? Porque involucra intereses de diversos grupos. Un conflicto social para mí es cuando las personas llegan altercados y no se pueden entender. Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Estamos, pues, ante demandas de numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un servicio público, la afectación a sus derechos laborales u otros motivos, y que se movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. Pero cuidado, el conflicto debe ser adecuadamente canalizado para evitar que surja la violencia. Cada conflicto tiene por lo menos 3 elementos que lo componen. 1. Los actores. Son aquellos cuyos intereses están directamente enfrentados. De un lado, los que plantean las demandas y del otro, los presuntos responsables de los problemas. También son actores los que colaboran en la solución de los problemas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. 2. Los problemas. En principio, no hay una misma perspectiva entre las partes. Cada quien habla desde sus propios intereses o creencias, pero si se hace un buen análisis y se comunica la información, se puede ir avanzando hacia ideas cada vez más compartidas. 3. El proceso. Es la manera como discurre el conflicto, su dinámica. Pueden haber protestas sociales o medidas de fuerza destinadas a presionar para alcanzar los objetivos, pero pueden haber también procesos de diálogo guiados por reglas aceptadas por las partes, o reuniones precarias y poco confiables, pero también se puede contar con facilitadores o mediadores o tener una negociación directa.
Está claro que los procesos que están más cerca de alcanzar soluciones son aquellos que tienen legitimidad y que son colaborativos y eficaces. Los conflictos sociales revelan un malestar y una posible falla en el funcionamiento del Estado o del mercado, pero hay que asumirlos como oportunidades para comprender realidades diversas y resolver problemas complejos. Una sociedad democrática debe escuchar atentamente las voces que reclaman algo. De por medio están los derechos, la gobernabilidad democrática, el desarrollo y la cultura de diálogo y paz. Bien, el video nos ha resumido brevemente, pues, el concepto, ¿no? De conflicto social y cómo esto afecta tanto a la sociedad como a las organizaciones, ¿no? Es por ello también que hay que tener esa importancia dentro de la seguridad de los trabajadores. Bien, ahora vamos a iniciar aquí definiendo qué es un conflicto social, ¿no? Cuando ya se habla de conflicto social, hace referencia a momentos, como ahí lo mencionó también parte del video, pues a momentos en los que las personas, ya sean trabajadores, vecinos, las comunidades o incluso poblaciones enteras, pues expresan, ¿no? Su malestar frente a algo que sienten que está mal. Puede ser una injusticia, una promesa no cumplida, ¿no? Quizás la empresa pudo haber prometido algo al trabajador y si es que esto no se cumple, pues ciertamente ya el trabajador tiende a generar estos conflictos, ¿no? Puede aquí también pues representarse una medida que los afecta directamente, una falta de atención a sus necesidades de los trabajadores, ¿no? Si nos vamos ya al enfoque empresarial. Y lo cual, pues este malestar no siempre comienza con violencia. Aquí muchas veces, pues empieza con conversaciones, también con pedidos formales, con cartas, pero cuando no hay esa respuesta o no se sienten escuchados por parte de la empresa, pues aquí ya los trabajadores buscan otras formas de hacerse notar, ¿no? Y así surgen ya las protestas, los bloqueos que comúnmente, ¿no? Suele hacerse en rechazo a las autoridades. También las huelgas o incluso situaciones más graves como las que enfrentamos el día a día. Por ejemplo, ¿no? En varias regiones del país, como recordaremos, hay comunidades que no están de acuerdo, ¿no? Con las autoridades y tienden entonces a bloquear los caminos o salen a marchar porque pues no se sienten beneficiadas por las actividades, digamos, de ciertas empresas o por las autoridades en general o porque simplemente consideran que no se ha respetado sus acuerdos o lo que hayan hablado, ¿no? Entonces, en esos casos, ya los trabajadores, pues, digamos, de una fábrica, tienden a paralizar también sus labores por sentirse maltratados o por no recibir lo que se les prometió. Y estos conflictos básicamente pues no aparecen de la nada, sino está detrás de cada uno, de cada caso pues hay una historia, ¿no? Una razón y muchas veces pues una oportunidad perdida de diálogo. Por eso es clave aquí que los líderes, los encargados, los que van a manejar pues puedan reconocer cuando se está fomentando una situación de conflicto, ¿no? Y justamente esto para poder actuar antes de que este conflicto pues se agrave o se vuelva más difícil de manejar. Cuando se habla de un contexto de crisis, aquí se está describiendo pues una situación difícil que cambia ya la rutina de todos, ¿no? No es algo común, sino es algo que ya eh, paraliza o sale de lo normal y hace que pues las personas, los trabajadores o las empresas se sientan en riesgo a diferentes peligros. Y en esos momentos pues se pierde la tranquilidad y se vive pues una preocupación o tensión constante. Por ejemplo, cuando hay una ciudad eh, entra en paro indefinido, con protestas y que sean todos los días, ¿no? Con cierre de las calles, quema de llantas y enfrentamientos, ya no se puede trabajar ni moverse con normalidad. Y ahí no solo hay pues un conflicto, sino ya también hay ciertamente una crisis.
También puede darse una crisis cuando ocurre un terremoto, ¿no? Un evento inesperado, un sismo, y de un momento a otro pues se pierde el acceso al agua, acceso a energía eléctrica, también los hospitales colapsan, ¿no? Y la gente en sí no sabe cómo reaccionar o no sabe qué hacer en ese momento. Otro caso muy recurrente, pues, o reciente fue la pandemia, ¿no? En donde las empresas cerraron, también las personas tuvieron que enfrentarse o encerrarse aquí en sus casas y hubo pues mucha incertidumbre en ese momento. Y en estos contextos que hemos mencionado, pues todo cambia rápido, ¿no? Y las decisiones que se vayan a tomar en ese momento tiene que ser una decisión rápida y también pues adecuada a cada situación. Por eso aquí los líderes, como hemos mencionado, pues deben de estar preparados, ¿no? No solo para evitar que haya una crisis, porque muchas veces eso depende de ellos, pero en este caso, si se maneja con calma, protege a su equipo y evita que el daño sea mayor, pues en este caso va a gestionar adecuadamente, ¿no? Este contexto de crisis. ¿Cuál es la importancia de la seguridad en estos escenarios? Pues como hemos mencionado, en un conflicto social o en una crisis, lo más importante aquí es proteger a las personas, ¿no? Y si nos vamos más a lo que es seguridad y salud ocupacional en el trabajo, pues proteger a los trabajadores. Por eso aquí la seguridad, pues, no puede ser vista solo como algo apartado, ¿no? La realidad es ya base de parte de la base para cuidar a los trabajadores. Cuando hay protestas, ¿no? En la puerta de una empresa o cuando una comunidad está alterada por una situación injusta, aquí el ambiente se vuelve tenso, ¿no? Más que nada ahí en las empresas, digamos, mineras, que no tienden a ser respetuosos o no, y más que nada, ¿no? La minería ilegal que en estos casos no escucha a la comunidad. Y más que nada, pues en ellos es que surgen estas protestas. Y si no hay una medida de seguridad clara, entonces cualquier mal paso puede terminar en una tragedia. Por ejemplo, ¿no? Si un grupo de trabajadores intenta salir del lugar en medio de un enfrentamiento sin saber por dónde hacerlo, en este caso, pues corren el riesgo de ser alcanzados por piedras, enfrentarse también con los manifestantes o incluso quedarse atrapados. También hay riesgos dentro de la misma organización. Aquí un malentendido puede llevar a una pelea entre trabajadores, ¿no? O que alguien entre en pánico y actúe sin pensar. Y si no hay tampoco una ruta de salida clara o si no se sabe quién debe hablar o si no hay un espacio seguro dentro de la empresa, entonces todo se vuelve más peligroso para los demás trabajadores. Bien, la seguridad también pues en estos escenarios ayuda pues a tener orden en medio de ese desorden, en medio de esa crisis, esos conflictos sociales. Permite ya que los trabajadores sepan qué hacer, a dónde ir y sobre todo a quién escuchar. Además, cuando ya se sienten pues que sienten los trabajadores que hay un plan para ello, que hay alguien que los va a cuidar y también las personas aquí van a ser escuchados, entonces ya los trabajadores pues se sienten más en confianza, ¿no? Confían más en sus líderes, confían más en los equipos y eso hace que se reduzcan los riesgos. Y los líderes nuevamente aquí destacan que pues van a priorizar que la seguridad demuestre que les importa sus trabajadores, ¿no? Y eso es lo que marca ya la diferencia en una situación difícil, que nadie se sienta abandonada o una situación en donde pues siempre existe el peligro o el riesgo. Bien, tenemos aquí tipos de conflictos sociales y crisis. Ahí estamos destacando algunas. Aquí existen pues algunas que se están mostrando ahí en la diapositiva y es importante aquí que los líderes las conozcan bien, ¿no? Porque cada tipo tiene riesgos distintos y también puede requerir, digamos, una forma diferente de actuar ante esa situación. El primero que estamos mostrando ahí están las protestas sociales y las huelgas. Estas van a ocurrir cuando pues un grupo de personas, ya sean ciudadanos o los mismos trabajadores, decidan detener sus actividades para exigir algo, ¿no? Por ejemplo,
Cuando un grupo de vecinos bloquea una carretera porque pues no tiene acceso a agua o acceso a servicios básicos, o cuando los trabajadores de una empresa paralizan su trabajo porque no se está cumpliendo sus derechos laborales, entonces en ambos casos ya se genera tensión, ¿no? Hay esa presencia de problemas, de conflictos y puede pues haber disturbios. Y aquí la empresa cercana o afectada debe de tomar esas decisiones rápidas para proteger a los demás trabajadores y a sus operaciones, ¿no? Para no paralizarlas. Luego están los conflictos laborales. Esto no siempre pues llegan al nivel de una huelga, pero igual generan presión. Por ejemplo, cuando hay desacuerdos internos, ¿no? Dentro de la organización o maltratos por parte de los jefes o diferencia entre los pagos o mal clima laboral, todo eso genera pues malestar entre los trabajadores, ¿no? Y si no se gestiona a tiempo esa situación, pues puede escalar hasta convertirse en un conflicto mayor y de esa manera representar un riesgo mayor para la seguridad de los trabajadores, lo cual pues no, nadie quisiera eso. Otro tipo de crisis o de conflictos sociales son las crisis políticas o institucionales. Aquí ya hablamos de problemas pues a nivel de país o región, ¿no? Por ejemplo, cuando hay cambios de gobierno, cierre del Congreso, toques de queda, también marchas masivas o bloqueos, aquí las reglas pues cambian de un momento a otro, ¿no? Hay temor en las calles y muchas veces las empresas pues tienen que decidir si abren o no abren su negocio, cómo proteger al personal y cómo seguir operando para no verse afectado. También están las crisis sanitarias o epidemiológicas, ¿no? Un ejemplo muy claro fue la pandemia del COVID-19 que muchos recordarán, pues ahí se cerraron empresas, las ciudades, también las personas tuvieron que trabajar desde casa y en este caso pues había ese miedo, ¿no? Miedo al contagio, también miedo a perder a su familiar o mucha en sí incertidumbre. Y las empresas pues que no tenían un plan de salud o de cuidado rápido, aquí pues pusieron en riesgo a sus trabajadores, ¿no? A diferencia de otras empresas que sí tengan ese plan de buen manejo de cualquier crisis, pues ahí sí se veía una buena organización, también se veía que cuidaban a sus trabajadores. Bien, las empresas las emergencias aquí naturales también son un tipo de crisis importante. Aquí en el Perú, pues, por ejemplo, un sismo fuerte puede dejar sin energía, ¿no? También sin agua o sin rutas de salida. Si nos abocamos a lo que son las lluvias intensas, pues estas lluvias tienden a causar deslizamientos o dejar aisladas a comunidades enteras, ¿no? Y aquí también los líderes deben de saber cómo evacuar, también cómo proteger la vida de los trabajadores y cómo actuar si es que se corta toda la comunicación, ¿no? Finalmente, un tipo de crisis que ha crecido en los últimos años es causada por la desinformación o por lo que circula en redes sociales, ¿no? Una falsa noticia, una noticia falsa o un video editado y más aún con inteligencia artificial, pues tienden a hacer esos videos, ¿no? O un comentario malintencionado, entonces puede también encender un conflicto en cuestión de minutos. Por ejemplo, se han dado casos donde una publicación viral acusó a una empresa de contaminar un río, ¿no? Y pues esto generó protestas de una comunidad, aunque pues después se probó que no era cierto ese comentario. Pero el daño pues ya estaba hecho. Cada uno de estos escenarios que hemos visto representa una amenaza distinta, pero aquí los líderes deben de conocer, ¿no? Cada uno de ellos, anticiparse y sobre todo tener planes claros para poder cuidar a todo su equipo y actuar con responsabilidad. ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados? Pues cuando hay un conflicto social o una crisis, no solo afecta al ambiente en general, ¿no? También aparecen varios tipos de riesgos que pueden impactar directamente en la seguridad de los trabajadores y también pues en la forma de trabajar y en la imagen de la organización. Por eso aquí es clave que los líderes sepan reconocer cada uno de estos riesgos en el tiempo adecuado.
El primer grupo son los riesgos físicos. Aquí ya hablamos de situaciones que puedan causar daño directo a las personas o a la infraestructura. Por ejemplo, si se genera un enfrentamiento en la puerta de la empresa, hay riesgo de que alguien pueda sufrir una agresión, de que las oficinas pues sean atacadas o que haya eh, saqueos o pérdidas materiales, ¿no? Que muchas veces pues podemos observar ello en las protestas, en las huelgas. También puede haber bloqueo que impidan salir o entrar o incendios provocados que comprometan aquí la seguridad de todos. Y estos son momentos de mucho peligro donde cada minuto cuenta, ¿no? Y ahí el líder debe de saber cómo actuar. Luego están los riesgos psicosociales. Muchas veces no se ven a simple vista, pero son igual de graves. Aquí cuando los trabajadores están expuestos a crisis constantes, pues de cierta manera les lleva a sentir mucho miedo, a sentir ansiedad, también pues estrés y pierden la confianza en los espacios de trabajo. Si esta situación pues se repite o dura mucho tiempo, puede aparecer también un agotamiento profundo, lo que se conoce como el síndrome del burnout, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador tiene que cruzar zonas con marchas o violencia todos los días para llegar a su puesto, pues su mente no está tranquila. Y con el tiempo eso afecta también su salud mental, su desempeño y hasta sus decisiones. Otro grupo son los riesgos operativos. Aquí ya se habla de que todo lo que pueda hacer que el trabajo pueda detenerse. Por ejemplo, si hay una huelga que bloquea el acceso a un proveedor, la empresa no recibe insumos. Y si los trabajadores no pueden llegar porque hay protestas o bloqueos, ya la producción también se frena, ¿no? Entonces aquí puede darse este tipo de situaciones y el líder tiene que saber qué es lo que debe de hacer en ese momento, ¿no? Cómo proteger a los trabajadores y también los otros, pues, en este caso, cómo asegurar la continuidad operativa. Y por último están los riesgos legales y reputacionales. Aquí cuando una empresa no maneja bien una crisis, no maneja bien los conflictos sociales, puede terminar también enfrentando demandas, multas o sanciones, ¿no? Además, si es que se difunde que actuó de forma irresponsable, que no protegió a los trabajadores, a su personal, o que ignoró los reclamos de la comunidad, pues su imagen de cierta manera se deteriora, ¿no? Ya no son vistos como una buena organización. Por ejemplo, si en medio de una protesta un video muestra que se maltrató a un manifestante o se puso en peligro a los trabajadores, esa empresa ya pierde la confianza del público, ¿no? Entonces, recuperar aquí esa reputación puede tomar hasta años, la cual pues ninguna organización quisiera ello. Y por todo esto, aquí los líderes no pueden de esperar a que los problemas se presenten, sino tienen que identificar cuáles son esos riesgos, analizarlos y preparar medidas claves para poder reducirlos, ¿no? Al igual que hay medidas para reducir los riesgos eléctricos, los riesgos físicos, los riesgos ergonómicos, los riesgos químicos. Entonces también hay que ver cómo gestionar, cómo prevenir este tipo de riesgos, ¿no? Que están asociados más a los conflictos sociales y a las crisis. ¿Cuáles son las normas aplicables? Pues cuando aquí se vive una situación de conflicto o crisis, no todo depende del sentido común o de lo que se cree que está bien. Aquí existen normas también que se deben de cumplir y los líderes deben de conocerlas, ¿no? Justamente para poder evitar que pueda tener consecuencias graves. Como recordarán, aquí en Perú tenemos normativas diferentes. Una de las principales normas, pues, es la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esta ley básicamente indica que toda empresa tiene el deber de proteger a sus trabajadores, incluso en momentos de emergencia o protesta. Esto incluye garantizar las salidas seguras, también saber cómo cuidar el bienestar mental y no exponer al personal a situaciones peligrosas, ¿no? No se trata solo de seguir esa regla, sino se trata ya de respetar la vida del trabajador. Además, hay normas
que prohíben el uso de la fuerza o cualquier tipo de maltrato, ¿no? Aquí nadie dentro de la organización puede actuar con violencia, digamos, hacia un manifestante, un trabajador o un tercero. Por ejemplo, si un guardia de seguridad empuja o golpea a alguien que está protestando afuera, aunque lo haya hecho por proteger a la empresa, ya se está rompiendo la ley, ¿no? Y eso no solo trae sanciones, sino también puede terminar en juicios o afectar la imagen de la organización. A nivel internacional también existen reglas. Aquí la Organización pues, Internacional del Trabajo, la OIT, por ejemplo, promueve el respeto a los derechos laborales incluso en tiempos de crisis. Y si hay una situación donde se pone en riesgo a los trabajadores por presión o por miedo a perder producción o por miedo a parar sus actividades, pues esto puede ser denunciado ante instancias más grandes. Por otro lado, cuando se vive una crisis política, una emergencia sanitaria o un desastre natural, aquí el Estado puede emitir decretos especiales, ¿no? Y en esos casos, los líderes deben de estar atentos a esos anuncios que se vayan a hacer oficialmente por parte del gobierno. Por ejemplo, ¿no? Recordemos durante la pandemia, muchas empresas siguieron funcionando sin respetar los protocolos de seguridad y eso generó, pues, de cierta forma, contagios masivos y sanciones. La clave está pues en actuar siempre dentro del marco legal, ¿no? Cuidar a las personas, respetar los derechos y sobre todo aquí no dejarse llevar por la desesperación o por decisiones improvisadas. Cuando un líder conoce la normativa, tiene más herramientas para poder actuar, entonces aquí evita ya los errores, ¿no? Y protege a su equipo de problemas mayores. Bien, la evaluación del contexto. Antes de actuar frente a un conflicto o una crisis, lo primero aquí que se debe de hacer o que debe de hacer los líderes es evaluar bien el contexto. Esto significa entender lo que está pasando alrededor, ¿no? No solo dentro de la organización, sino también ver qué es lo que está pasando afuera. Y para ello tenemos aquí algunos puntos claves. Y lo primero es analizar el entorno, ¿no? Y si aquí hay protestas constantes en la zona, o si el ambiente político está tenso, o si una comunidad cerca ha tenido problemas con otra empresa, entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si una empresa quiere iniciar una obra en un distrito donde los vecinos están molestos por promesas pasadas que no se cumplieron, hay posibilidad ahí de que aparezca y se presente un conflicto. Y este tipo de análisis también ayuda pues a tomar precauciones antes de que el problema se agrave. Luego es importante aquí también tener en claro el mapa de actores claves, ¿no? No todos los conflictos vienen de la comunidad en general. A veces hay un grupo específico que está liderado las protestas como un dirigente vecinal, un sindicato, un grupo estudiantil o un medio de comunicación local que pues está difundiendo mensajes. También hay autoridades como los alcaldes, policías o representantes de ministerios que pueden ayudar aquí a solucionar, ¿no? En este caso, pues, identificar quién es quién va a permitir saber con quién se debe de hablar en ese momento, a quién se va a escuchar y a quién informar. Otro punto clave es el monitoreo de señales de alertas tempranas. Aquí, pues, muchas veces los conflictos avisan antes de presentarse algo mayor, ¿no? Empiezan con mensajes en redes sociales, con comentarios de trabajadores, también con reuniones sospechosas o con frases como algo va a pasar. Y los líderes aquí van a jugar un papel fundamental en donde pues deben de estar atentos a todas esas señales, ¿no? Recoger esa información y analizarlas. Por ejemplo, si los trabajadores empiezan a hablar de salir a protestar porque pues hay un reclamo que no se está atendiendo en ese momento, no se debe de esperar al día de la protesta para actuar, ¿no? Es mejor aquí intervenir antes y justamente ahí el líder tiene que saber pues cómo analizar, cómo identificar esas señales. Y finalmente,
hay herramientas que pueden ayudar a analizar los riesgos, como también pues el IPRC, que normalmente esto, como sabemos, se usa para peligros dentro del trabajo, pero también podríamos utilizarlos, ¿no? Y adaptarlo a estos escenarios de conflictos sociales, de crisis. Y en lugar de identificar si una máquina puede causar un accidente, aquí se evalúa si una marcha, si una protesta, una amenaza verbal o una reunión sin autorización puede convertirse también en un riesgo, ¿no? Y así pues se pueden tomar decisiones para reducir el impacto, como reforzar la comunicación, tener una salida segura o coordinar con las autoridades. Y evaluar todo este contexto es tarea pues de todos los líderes, ¿no? Mientras más información se tenga y más posibilidades habrá de poder actuar a tiempo, ¿no? Evitar los daños mayores y proteger a los trabajadores que dependan de esa organización. Bien, ¿cuáles son los protocolos de actuación ante conflictos? Aquí tenemos puntos fundamentales. Ya cuando una empresa o institución sabe qué puede enfrentar, en este caso, un conflicto social, no puede esperar a ver qué pasa, ¿no? Debe de tener también esos protocolos claros, al igual de los protocolos de trabajos en altura, de trabajos en espacios confinados, en trabajos con electricidad y todo ello, pues también hay que tener aquí ese protocolo para situaciones, conflictos sociales. Un protocolo, recordemos, es un conjunto de pasos que pues todos deben de seguir para proteger y actuar con orden. Y nuevamente, ¿no? Los líderes deben de conocer bien todos esos pasos, explicarlos al personal y aplicarlos sin improvisar, ¿no? Siguiendo todo lo que se haya descrito en ese protocolo. Bien, todo empieza con acciones preventivas. Aquí lo clave es la planificación, ¿no? Por ejemplo, si se sabe que hay tensión en la zona de, digamos, en una zona específica, porque se ha anunciado una huelga, aquí la empresa debe de coordinar con los trabajadores, ¿no? Revisar sus rutas de ingreso, comunicar horarios especiales o incluso decidir suspender las actividades en ese transcurso de la protesta o de la huelga para no comprometer, ¿no? La seguridad del trabajador. También es importante aquí hablar con el entorno, ¿no? Con los vecinos, con la policía local, con los líderes comunales y con las otras entidades que ayuden a contrarrestar este tipo de riesgos. Y si hay diálogo antes de que el problema estalle, pues se puede evitar el conflicto o reducir su impacto. Luego es fundamental aquí tener protocolos de seguridad para evacuar o cerrar las instalaciones si es necesario. Por ejemplo, si se detecta que una protesta se está acercando al local, a la empresa, a la organización, a la planta, ¿no? Y hay riesgo de enfrentamiento, entonces se sabe, y aquí es fundamental tener, ¿no? Todo ese protocolo como saber qué puertas usar, a qué hora salir y quién va a liderar la evacuación. No se puede dejar pues de que cada persona actúe por su cuenta, pues es más riesgoso. Un trabajador que sale corriendo sin saber por dónde puede terminar en medio del conflicto, entonces es muy peligroso para su seguridad física y mental. También hay casos pues donde no se puede evacuar, ¿no? Y lo mejor es resguardar aquí a todos en una zona segura dentro de la organización, dentro del local, con las puertas cerradas también tener esa comunicación activa y presencia del jefe responsable. Ahora, en situaciones donde hay conflicto directo o contacto directo con la población civil o manifestantes, lo más importante aquí es no provocar, ¿no? Y para ello los líderes deben de recordar que su función no es discutir ni enfrentar, sino proteger. Por ejemplo, si un grupo bloquea el ingreso y comienza a gritar, pues nadie del personal debe de responder, ¿no? No se graba con intención de provocar, no se hace gestos y no se responde con violencia. Lo correcto aquí es retirarse con calma o mantenerse en resguardo. Y si se actúa con respeto y sin confrontación, pues se reduce mucho ese riesgo. Por último, la comunicación con autoridades, medios de prensa y la comunidad debe de ser rápida en estas situaciones, ¿no?
sin exagerar ni tampoco de confundir. Si un periodista llama para preguntar por el conflicto, no cualquiera debe de responder, ¿no? Debe de haber una persona encargada justamente para ello, ¿no? Que tenga la información correcta y sepa cómo decirle al periodista. Lo mismo ocurre con las redes sociales. No se publica nada sin previa autorización, ya que pues un mal mensaje, eh, una mala publicación en medio de una crisis, pues puede empeorar todo. Y cuando ya hay un protocolo claro, pues se actúa sin miedo, ¿no? Se actúa con calma y los trabajadores en este caso pues sienten ya que hay una guía, que alguien está al mando y eso da seguridad y puede hacer la diferencia entre una crisis controlada y una crisis con desastres que no es nada beneficioso ni para los trabajadores ni para la organización en general. Bien, entonces, ¿cuál es el rol de los trabajadores y los líderes? Aquí, como sabemos, pues en cualquier situación de conflicto o crisis, cada persona va a cumplir ese papel importante, ¿no? Pero el rol de los trabajadores y sobre todo el de los líderes va a ser clave para poder mantener ese orden, para reducir el miedo y tomar buenas decisiones ante estos conflictos, ante estas crisis. Bien, en primer lugar, los trabajadores aquí necesitan saber qué se espera de ellos en esos momentos. No se trata de que actúen por impulso. Deben de seguir las indicaciones que se han dado en los planes ya de emergencia previamente establecidos. Por ejemplo, si hay una protesta cerca de las instalaciones de la organización, y se ha definido que pues nadie debe de salir del área, esa regla se debe de cumplir, ¿no? Cuando un trabajador toma decisiones por su cuenta, como salir a mirar o grabar con el celular, que muchas veces pues tienden a hacer eso, puede ponerse también pues en riesgo, ¿no? O a arrastrar a otros a una situación peligrosa. Además, aquí los trabajadores deben mantener la calma, apoyar a los compañeros y sobre todo respetar las instrucciones del responsable del área. Aquí su rol es proteger, ¿no? Estar atentos y actuar con responsabilidad. Ahora, en el caso de los líderes, aquí su rol es digamos, aún más delicado, ¿no? Más importante. Son quienes marcan el ritmo de lo que se va a hacer. Y si un líder pierde el control, grita o muestra miedo, entonces el equipo pues lo va a notar, ¿no? De inmediato y va a transmitir eso, lo que está sintiendo el líder a los demás trabajadores. En cambio, si mantiene la calma, se mantiene firme, también da indicaciones claras y cuida a los trabajadores, pues eso también transmite, ¿no? Transmite seguridad. Por ejemplo, durante una huelga general en una ciudad, digamos, ¿no? Un jefe organiza con tiempo un plan para poder evacuar a su equipo en vehículos internos antes de que las calles se llenan de protestas. Entonces aquí pues es parte ya, ¿no? De esa buena coordinación. Coordina también con seguridad, da ese mensaje claro y acompaña al último grupo en salir. Es básicamente ese rol fundamental que cumplen ya los líderes. Bien, en una crisis, en un conflicto social, aquí la forma en la que se comunica puede calmar, ¿no? al equipo o empeorar también el problema. Por eso los líderes deben de cuidar cada palabra, cada mensaje que vayan a transmitir y sobre todo pues el canal que se usa para comunicar. Bien, entonces aquí la comunicación en estos momentos debe ser directa, ¿no? También sencilla y muy clara en donde todos los trabajadores puedan entender esa información que se está transmitiendo. No se puede dar mensajes confusos ni usar palabras que puedan generar de cierta forma miedo o enojo. Por ejemplo, si se va a evacuar una zona, debe de evitarse decir salgan como puedan o, ¿no? En este caso, el líder debe de encargarse de gestionar, de adecuar ese mensaje para que se le entienda mejor y no transmitir ese miedo, ¿no? Por ejemplo, todos salen por la puerta trasera en orden siguiendo al encargado del grupo y este tipo de indicación pues evita el caos.
También es importante definir quién tiene la voz oficial, ¿no? No todos aquí pueden hablar en nombre de la empresa. Si cada trabajador empieza a dar su versión por redes sociales o a responder preguntas de periodistas, aquí lo más probable es que se genere un desorden. Por eso debe de haber un vocero designado, alguien especialmente que esté encargado de ello, ¿no? Y esa persona debe de conocer todos los hechos, saber cómo explicarlo y usar también pues un tono que no provoque tensión. Además, aquí la información debe de ser real. No se puede ocultar o mentir de lo que está ocurriendo, ¿no? Si un bloqueo en la entrada se presenta, entonces eso es lo que se debe de informar. O si se ha suspendido el trabajo por seguridad, también se comunica de forma inmediata. Lo peor que puede pasar en estos casos es que el trabajador pues se entere por otros medios o que empiecen a circular rumores, ¿no? Lo cual en este caso eso suele generar miedo y desconfianza. Por ejemplo, ¿no? En una empresa eh, que vive una crisis cuando un grupo de vecinos bloquea la salida de buses por un reclamo no atendido, entonces la empresa debe de enviar un mensaje eh, diciendo, ¿no? Que todo lo que, lo que está pasando y no simplemente mencionar que todo está bien. Por eso también hay que saber cómo actuar frente a la prensa y la comunidad. No se, aquí se responde con nerviosismo ni con frases que suenen agresivas, ¿no? El mensaje debe de enfocarse en lo más importante, que está cuidando a los trabajadores, que se está tomando las medidas y que se busque una solución específica. Finalmente, es clave controlar aquí lo que se publica en las redes sociales, ¿no? En una crisis, cualquier publicación puede ser malinterpretada o un meme, una broma, una foto fuera de lugar puede poner también en riesgo a toda la organización. Y los líderes aquí deben de recordar al equipo, a los trabajadores, que durante esos momentos, esas situaciones, toda comunicación debe de pasar por los canales formales. Y cuando se comunica bien ya una crisis, pues se mantiene la calma, ¿no? Se evitan los errores y se fortalece esa confianza entre y trabajador, entre trabajador y líder y trabajador. De esta manera, pues no comprometer, ¿no? La seguridad de los trabajadores. Tenemos aquí otro punto fundamental que es el apoyo psicosocial y bienestar, ¿no? Durante una crisis o un conflicto, como sabemos, no solamente afecta la parte física de los trabajadores, también ya afecta la parte emocional. Por eso aquí los líderes no deben de enfocarse únicamente en proteger a los trabajadores del peligro externo o interno, también deben de cuidar lo que pasa dentro de cada trabajador, ¿no? Si es que hay miedo, si es que hay tensión, agotamiento. Y en estos escenarios, muchas personas sienten que pierden el control, ¿no? Algunas no duermen bien, otras llegan con dolor de cabeza, otros prefieren callar pues lo que sienten. Y el problema es que si esto no se atiende, no se les escucha a los trabajadores, pues de cierta forma con el tiempo puede afectar el ambiente de trabajo, ¿no? La salud del equipo y hasta la productividad. Aquí es donde pues ya entra el apoyo psicosocial, en donde esto se trata básicamente de estar atentos, ¿no? De escuchar y de actuar con humanidad. Por ejemplo, si un trabajador ha vivido una situación tensa por una protesta cercana o por amenazas en su zona de trabajo, aquí el líder debe de acercarse, ¿no? Como primer paso, preguntarle cómo está, si se siente bien, darle ese espacio para hablar, ¿no? Y si es necesario, derivarlo a una persona especialista. También es importante aquí contar con canales de atención emocional. Algunas empresas tienen líneas internas donde aquí los trabajadores pues pueden hablar con psicólogos o recibir orientación. Y otras organizaciones pues también cuentan con sesiones de acompañamiento después de una crisis, ¿no? Lo importante aquí es que los trabajadores sepan que no están solos, que tienen a la organización
que los va a apoyar tanto físicamente, ¿no? Cuidando su seguridad como también cuidar su parte emocional. Por ejemplo, después de una protesta fuerte, en este caso que obliga a cerrar la empresa por varios días, aquí los trabajadores tienden a veces a regresar con miedo, ¿no? No saben si la situación podría repetirse o si el equipo de aquí de liderazgo va a cuidar su salud mental. Además, hay que entender que el bienestar no termina cuando la crisis acaba, ¿no? Muchos trabajadores pues tienden a cargar las emociones por más tiempo. Y un mal recuerdo, una amenaza, una escena fuerte, todo esto puede dejar marcas por parte del trabajador. Por eso, después de cada crisis, de cada conflicto social, es importante también pues no actuar como si nada hubiera pasado, ¿no? En esos momentos hay que observar, hay que cuidar a detalle todo lo que esté pasando cada uno de los trabajadores y tomarse ese tiempo y esa concentración, ¿no? Y esa confianza, ese compromiso de apoyar a los trabajadores. Y cuando ya los líderes pues preocupan por el bienestar emocional de cada uno del personal, están construyendo un equipo mucho más fuerte, ¿no? Un equipo que no solo trabaja, sino que también pues se siente protegido y valorado incluso en los momentos más difíciles. Bien, tenemos aquí el plan de continuidad del negocio, ¿no? Cuando ocurre una crisis, lo primero es cuidar a los trabajadores, cuidar a las personas. Pero una vez que ya estén a salvo, hay otro punto clave que no puede dejar de pasarse, ¿no? No se puede dejar de lado. Y justamente es generar ese plan de continuidad del negocio. En otras palabras, cómo hacer para que la organización siga funcionando o se recupere lo más rápido posible después de esa situación inesperada. Y para eso, los líderes deben de tener estrategias claras para reducir las interrupciones, ¿no? Y si se sabe que puede haber una protesta o un bloqueo, se debe de adelantar o, en este caso, asegurar entregas o cambiar rutas. Por ejemplo, si un proveedor avisa que no podrá llegar en 2 días porque pues hay un paro en la carretera, el área de logística aquí debe de tener otra opción, ¿no? Un proveedor de emergencia. No se puede esperar a que el problema ocurra para recién buscar solución. También se debe de proteger a lo más importante, que son los activos críticos. Esto incluye no solo las máquinas o los productos, sino también pues los documentos, los archivos digitales, los sistemas de información. Por ejemplo, ¿no? Si hay un riesgo de ingreso violento a las instalaciones, aquí los servidores deben de estar respaldados, ¿no? Los archivos deben estar correctamente guardados y el acceso a sistemas debe de estar restringido para evitar esas pérdidas o sabotajes. Otro aspecto fundamental es definir bien los roles durante la reactivación. Cuando la crisis pues termina, el conflicto termina, no todos deben de hacer algo a la vez. Se necesita aquí ese orden, ese procedimiento que cada uno deba de seguir, ¿no? Algunos quizás se van a encargar de revisar el estado de los equipos, otros de contactar a los proveedores, otros quizás de evaluar al personal. Entonces, toda esta parte de orden, de concentración en la solución del problema va a ayudar, ¿no? A proteger la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, después de un bloqueo en 3 días, de 3 días en una planta, pues aquí un grupo puede revisar la maquinaria, otro el estado de inventario y otro el trabajo de coordinar, ¿no? Con el transporte para retomar las operaciones. Por último, aquí los planes de contingencia deben de estar preparados y probados con anticipación, ¿no? No se hacen durante la crisis, sino ya deben de estar escritos, explicados y practicados por cada uno de los trabajadores. Y para eso pues sirven los simulacros, ¿no? Bien, entonces un buen simulacro puede evitar una mala decisión real. Por ejemplo, en una empresa, eh,
un simulacro reveló, ¿no?, que la salida de emergencia estaba mal señalizada. Y para ello, gracias al análisis, se corrigió a tiempo y meses después, cuando hubo una evacuación real por un conflicto externo, pues todos salieron sin problemas, ¿no? Entonces aquí es importante también realizar los simulacros para ver si es que el protocolo, los procedimientos o las medidas que se estén tomando verdaderamente funcionen en situaciones reales. Y tener todo este plan de contingencia, en este caso, no solo es cuidar la producción, sino es proteger el esfuerzo de todos, ¿no? Mantener la confianza de los clientes y demostrar que incluso en tiempos difíciles, en situaciones difíciles, hay liderazgo y hay preparación para poder cuidarse entre todos. Bien, aquí tenemos algunas medidas para prevenir la aparición de conflictos sociales. Como pueden visualizar ahí en la tabla, la primera medida que estamos destacando es la promoción del diálogo, ¿no? Que hemos visto que parte de la comunicación es fundamental para ello. La característica en sí de esta promoción del diálogo es que haya esos espacios inclusivos, ¿no?, que sean equitativos, que permitan la expresión de las preocupaciones y también pues de una manera abierta, ¿no? En donde se pueda escuchar a los trabajadores de una forma adecuada, de una forma activa, sin ser juzgados. Algunos beneficios que se puede destacar para este tipo de estrategia es que si es que se aplica la promoción del diálogo en los conflictos sociales y también en las crisis, obviamente va a desactivar esos conflictos, ¿no?, prevenientes de una magnitud mayor. También mejora la comunicación, fomenta la confianza de los trabajadores, ¿no?, ya que van a sentir que la empresa también tiene ese interés de un diálogo. Y pues también pues va a promover aquí la resolución de los conflictos de manera más práctica y respetuosa. Tenemos algunos desafíos principales para esta estrategia, que es la dificultad para llegar a un acuerdo, ¿no? Como sabemos, siempre hay opiniones diferentes y si en este caso no se llega a un acuerdo, no se sabe escuchar y no hay esa empatía por cada uno de los trabajadores, pues tampoco se va a poder promover el diálogo adecuadamente. También la falta de legitimidad y dificultad para involucrar a todos los actores relevantes, ¿no? A veces muchas empresas solo toman decisiones la alta gerencia. En este caso, esta estrategia lo que menciona es que deban de participar todos, ¿no? Desde la alta gerencia, los gerentes, los supervisores hasta los operarios, que de cierta forma, pues, un trabajo en conjunto, una comunicación entre todos ellos, se puede llegar a una solución inmediata. La segunda estrategia es el fortalecimiento de instituciones democráticas, ¿no? Esta estrategia que promueve la confianza en el Estado y en la capacidad de los líderes para poder gobernar de manera justa y efectiva. Los beneficios, pues, va a ser la promoción de la paz y la estabilidad social, también va a mitigar las tensiones, va a impulsar la participación de los ciudadanos, la rendición de las cuentas y el respeto, pues, a los derechos humanos. Y previene aquí los conflictos a largo plazo. Algunos desafíos que se está destacando ahí es mantener la cohesión social, evitar la corrupción, inestabilidad política. Como sabemos, aquí en nuestro Perú, pues estamos siempre en constante a ello. Y los conflictos de intereses. Y finalmente, la última estrategia es el monitoreo social temprano, ¿no? Hay que considerar aquí colocar sistemas o acciones de alerta, en este caso temprana, que analicen cuáles son esos factores sociales, esos factores económicos y políticos, con la participación de diversos actores, ¿no? Cuya comunicación aquí va a ser importante para poder tener ese éxito de la implementación de las posibles políticas preventivas que se vayan a tomar. No esperar a que algo suceda, sino
ser parte ya de una prevención. Los beneficios que nos otorga esta estrategia es que se va a identificar las posibles fuentes de tensión, ya sea conflicto social, desacuerdos por parte de los trabajadores a la organización o desacuerdos de la comunidad y la empresa o desacuerdos entre la comunidad y el gobierno, ¿no? Que cuando hay una protesta, una huelga, no solo afecta a la parte social, sino también pues a la continuidad de las operaciones de la organización. Algunos desafíos destacables para ello es la falta de datos confiables, también los recursos limitados, la complejidad en la interpretación de los datos y la falta de coordinación entre los actores, ¿no? En este caso, pues, es fundamental que cada uno de los miembros de la empresa sepa cómo actuar ante cada situación, ¿no? Ante cada conflicto social o ante cada crisis que se pueda presentar en cualquier momento. Bien, entonces hemos llegado a la parte final de esta sesión. Hemos visto que la seguridad en contextos de conflictos sociales también es esa preparación, ¿no? No hay que dejarlo a la deriva, sino buscar la manera de poder proteger a los trabajadores. Y tener aquí esos protocolos claros también, tener los roles definidos y una lectura adecuada del entorno, pues donde se sepa qué hacer, cómo actuar y quiénes van a ser los responsables puede marcar esa diferencia entre una crisis controlada y una crisis en donde pues afecte, ¿no? A los trabajadores con, digamos, con accidentes, lesiones o a la empresa con la productividad, daños a las infraestructuras, daños a las maquinarias. Bien, aquí el comportamiento de cada persona, de cada trabajador en estos escenarios, pues es crucial, ¿no? Por ello deben de saber cómo mantener la calma, también la comunicación efectiva y el respeto por las normas internas protegen vidas, ¿no? Hay que siempre recordar ello. Alinearnos cada decisión que se vaya a tomar por cada medida, por cada ley que también pues lo regule. Bien, nos vemos, hemos terminado esta sesión. Muchas gracias.